La conferencia número 99, ya solo nos falta una para hacer 100, casi nada. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos esta serie de las conferencias del Gran Engaño en el año 2006 aproximadamente? Bueno, ya veis que ha dado para mucho y si Dios quiere va a dar aún para mucho más. Vamos a hacer, como es habitual ya, en la primera parte el repaso a las noticias de actualidad que han habido esta semana y que tienen su relación con la profecía bíblica. Y después seguiremos con la parte ya número 22 sobre el tema de las puertas dimensionales, que sé que a mucha gente le está impactando bastante, sobre todo cuando ve las citas de Ellen White al respecto. Pero vamos sin más dilación ya a empezar por Latinoamérica, por una noticia que ha sido de trascendencia bastante sonada. Hugo Chávez gana las elecciones y gobernará Venezuela hasta el 2019. ¿Sabéis? Hay un vídeo que no os he puesto aquí, pero es un vídeo en el cual se hablaba de que alguien relacionado con cierta zona de Venezuela, un gobernante, decía de que habría gente que eso no le gustaría mucho, que hubiese ganado Chávez, porque implicaba además que no solo Estados Unidos lo viera mal, sino que además Israel y los intereses de Israel en Venezuela, y por todo lo que en esa región implica, pues que no era nada bueno para ellos. Mirad una vez más cómo las posiciones se están tomando también en Latinoamérica, en pro o en contra del mundo occidental, y evidentemente quien no está con Estados Unidos y el grupo occidental, evidentemente estará pues con Rusia y China, como ya sucede también en partes de Oriente Medio, ¿no? Desde luego todo el panorama se está preparando para cuando llegue el momento en que Dios deje ir los cuatro vientos de la tierra y los conflictos sean verdaderamente graves. Vamos ya a por la otra noticia, que, como no, está vinculada con la famosa crisis que seguimos atravesando y la que durará. Soraya Sáenz de Santamaría agradece el papel de la Iglesia para paliar la crisis económica. Bueno, no es de extrañar que esta señora haga estas declaraciones, luego la veremos con peineta incluida en el Vaticano. Y bien, ¿qué podemos esperar de un partido popular vinculado tanto y tanto a la Iglesia Católica en España, que es el que está gobernando? Pues, ¿qué tiene que decir? Lo curioso es que no nos digan que ellos son los que han provocado la crisis, ¿no? Solo qué bien, cómo ayudan, ¿eh? Y claro, por supuesto, así el gobierno podrá seguir dando esa cantidad de millones tremenda a la Iglesia Católica, no sea caso que pobrecitos se empobrezcan, ¿no? Pues bien, vamos a seguir viendo más cosas. The Economist ya no descarta una espiral de muerte para España. Se preguntan si el presidente del gobierno español tiene algún plan para recuperar la confianza de los mercados y de los españoles. Incluso ya veis el dibujito que le ponen aquí al señor Rajoy. Cada vez se habla más de que el déficit tan elevado, el paro, las protestas, todo hace que España se tambalee y que por tanto irá España de mal en peor. Quiero que os quedéis con esta noticia porque veréis que vamos a ver otras, especialmente una de ellas, donde veremos que las cosas nos están cuadrando bastante en el sentido de que a España la van a hundir, literalmente, la van a hundir. Pero bien, sigamos viendo aún más noticias. Reino Unido quiere ahorrar 10.000 millones más en prestaciones sociales. Ya no estamos hablando de España, estamos hablando de Reino Unido. Teóricamente es un país que está, bueno, como puntero, ¿no?, dentro del mundo occidental económicamente. Pues bien, ya veis, también están en plenos recortes. Y cuando se dice que afectará en prestaciones sociales, pues ya podéis imaginaros, sabéis, allí hay una serie de prestaciones sociales muy importantes. Aquí en España había muchas pues, que han ido recortando, en Reino Unido hay, y incluso mejores, en las cuales, por ejemplo, las madres solteras están cobrando una buena cantidad mensual para poderse salir adelante. Y que, bueno, ¿qué pasará ahora con esa y otra cantidad distinta de prestaciones que se están dando? Pues en todas partes van a cocer habas. La crisis verdaderamente va a ser generalizada. Bruselas plantea subir el IVA para agua, energía, residuos y vivienda. Si no pagabais suficiente IVA, iros preparando, porque aún deberemos quizá pagar más. Portugal quiere prescindir de 44.000 funcionarios. Pues ala, ya pueden ir haciendo cola en el paro, porque ya veis que también allí, como no, la crisis está apretando y mucho. El Fondo Monetario Internacional mejora las previsiones para España en 2012, pero cree que el PIB de 2013 caerá el triple. Por tanto, que nadie espere que España va a salir en abundancia, porque no va a ser así para nada.
Merkel reconoce los progresos de Grecia en medio de las protestas por su visita. Ya sabéis que hubo unas imágenes que incluso dieron la vuelta al mundo, de un hombre desnudo corriendo hacia la policía, quejándose en las manifestaciones que se estaban dando allí. Hubo unos cordones de seguridad tremendos. Y bueno, alguien decía que curiosamente Merkel lucía el mismo vestido cuando fue ahora allí, que cuando Alemania ganó a Grecia, que se veía ella levantando los brazos gritando ¡gol! O algo así, ¿no? Claro, como un signo de que quien manda somos nosotros. Y Alemania, ya sabéis que, como en la antigüedad, cuando el imperio ya famoso de Carlomagno, ¿qué hizo? ¿Recordáis qué sucedió hace muchos años en la historia de Europa? Roma dominaba a través de ¿quién? Había un imperio, ¿no? Sí. Perfecto. Y ellos, a través de lo que, bueno, terminó siendo Alemania, se estaban imponiendo por todas partes. Y así consiguieron hacer que el catolicismo se difundiera por Europa de un modo totalmente espectacular, ¿no? Pues ahora se sigue con el mismo concepto. La zona de Bavaria, donde el catolicismo tiene su pleno peso y donde es el actual Papa, está haciendo de las suyas a través del poder germánico, económico, y que veremos como una vez más siguen apretando por la crisis en toda Europa. Son quien mandan prácticamente. El gobierno italiano baja los impuestos a las rentas más bajas y sube un punto el IVA. Ya están en el 22%. ¿A cuánto estamos aquí? Lo han subido del 18 al 21, ¿no? Pues iros mentalizando, porque seguramente si ellos ya pagan el 22, dudo que nosotros nos quedemos cortos mucho más tiempo. ¿Y todo esto qué implica? Ya lo sabéis, pues más problemas para el pobre infeliz de la calle. Informe global de estabilidad financiera del FMI. La salida de capitales de España a Italia superó el medio billón de euros en un año. Como la gente tiene miedo, está sacando su dinero y sus inversiones de España y las lleva a países más de Centro Europa, que tienen más estabilidad económica. Con lo cual, ¿qué sucede en España e Italia? Pues que lógicamente, ¿quién queda empobrecido? Se descapitalizan sus bancos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a haber aún más problemas. El FMI prevé para España la caída del 3,2 del PIB y una prima en 750 puntos si sigue la crisis. ¿Y la crisis va a seguir o no va a seguir? Evidentemente que va a seguir. Por tanto, si se llega a estos índices de cuota, de prima, verdaderamente ya sabemos lo que nos espera, ¿no? O quizá aún ni lo sabemos. El FMI pide la Unión Bancaria Europea ya. Recordemos que en el nuevo orden mundial decíamos de que Europa va a conseguir ese sistema único a todos los niveles. Es para lo que está trabajando durante tantos años por detrás del Vaticano, ligado a la masonería más pura, para conseguir su objetivo. Y un paso esencial para ello es que esa unión bancaria sea un hecho. La situación se va complicando de tal modo que no solo lo pide España y tal, sino que ahora ya hasta el Fondo Monetario Internacional está pidiendo lo mismo. Y ya sabéis que cuando empiezan a decir que piden algo, pues lo van a hacer. La economía alemana rozará el estancamiento a finales de año. Alemania también empieza a tener sus problemas. No está todo tan bien como parecía en un principio, porque países emergentes como China están desacelerando su economía. Con la cual cosa, Alemania, que básicamente trabaja exportando mucho, pues bien, se va a ver también privada de esos beneficios. Con la cual cosa también en Alemania habrá problemas, como no. Standard & Poor's rebaja 2 peldaños la nota de deuda de España y la deja al borde del bono basura. Pues ya estamos casi en el bono basura. ¿Qué quiere decir esto? Pues más problemas para la economía del ciudadano de a pie, como no. Y ahora vamos a hacer un apartado una vez más para Cataluña. Ya sé que hay personas que esto los puede, perdonadme la expresión, rayar un poco, decir, ostras, otra vez hablar de Cataluña. Pero es que durante semanas creo que deberemos estar hablando mucho de este tema, porque ya sabéis que esto forma parte de un entramado que verdaderamente hemos venido denunciando aquí y que vamos a seguir denunciando aún más. Pues nada, vamos ahora por ello. La Liga Norte apoya a Cataluña en su proceso de autodeterminación. ¿Sabéis? La Liga Norte, en Italia, pues también están
yendo a favor de que Cataluña sea un país independiente, con un Estado propio. ¿Os acordáis que dijimos que habría un apoyo internacional para que esto sucediera? Pues bien, ya lo estáis viendo, ¿no? Cada semana vamos sacando alguna noticia donde esto está sucediendo por distintas partes. Eurodiputados catalanes denuncian al director de El Mundo, que es un periódico de España, por comparar el Camp Nou, el estadio del Barça, con el nazismo. La verdad es que se utilizan palabras realmente fuertes. Comparar lo que sucede en un estadio de fútbol porque la gente grita independencia, aquí ya automáticamente es como en las Olimpiadas que se celebraron en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y que esto es como el nazismo. Claro, es que ante este tipo de manifestaciones, ¿qué se consigue? Pues que evidentemente desde Cataluña la población se harte aún más de su relación con España. O sea, es que es un juego, yo no sé si siempre es premeditado, pero evidentemente todo ayuda a que siga el curso que debe seguir. Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, dice: nuestro ideal es formar parte de los Estados Unidos de Europa. Bien, no es la primera vez que Artur Mas utiliza este vocábulo, Estados Unidos de Europa, pero evidentemente esto a la gente que conoce la profecía bíblica le lleva a pensar automáticamente en un profeta que vivió 600 años antes de Cristo en Babilonia, llamado Daniel, y que luego veremos unos textos recordando lo que él vio y describió del sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia respecto a qué sucedería con lo que ahora llamamos Europa. Tened esto presente porque luego volveremos sobre ello. Mientras tanto, un expresidente del gobierno español socialista, Felipe González, que ya sabéis que también cuando subió al poder decía OTAN no, antes de subir al poder, y cuando llega al poder OTAN sí, de golpe, ya no hay historias que valgan, tuvo esa visita con los Rockefeller precisamente cuando iba a ser ya o fue elegido. Una vez más vemos como siempre hay una mano detrás, no importa la etiqueta si uno es de derechas o de izquierdas, siempre detrás están los mismos. Y ahora él dice: no habrá independencia. Pues claro, la cosa aún se caldea más. El futuro de la sociedad catalana está íntimamente vinculado a su capacidad para integrar la diversidad que la configura. Y esta es la nota de los obispos de Cataluña ante las elecciones al Parlamento Autonómico. Ellos se han posicionado totalmente a favor del derecho a que Cataluña sea, pues, un estado aparte. Y mirad este punto de aquí. Como ya decíamos hace un año, hoy se han manifestado nuevos retos y aspiraciones que afectan a la forma política concreta en la que el pueblo de Cataluña debe articularse y cómo se quiere relacionar con los demás pueblos hermanos de España en el contexto europeo actual. No es ahora que han hablado por primera vez al respecto, ya hace un año se manifestaban con esto. Si no supiéramos quién está detrás también de que Cataluña consiga su independencia, no entenderíamos nada, ¿no? Pero bien, ya veis que las cosas se han tramado con tiempo. Un columnista del Mundo sugiere que los catalanes matamos a Jesús. Dice mataron, como soy catalán me incluyo, pues nosotros matamos a Jesús. Juancho Armas Marcelo recuerda que Poncio Pilatos era de Tarraco, provocando carcajadas en las redes sociales. Bien, no está demostrado, parece ser que él fuera de Tarraco, pero bueno, hay indicios de que podría llegar a ser así. Pero ya ves hasta qué punto se está llegando diciendo que para echar tierra sobre Cataluña, ¿no? Ya dices, bueno, esto ya roza lo ridículo, ¿no? Pero bien, también es cierto que muchos catalanes, al igual que muchos españoles, somos descendientes semíticos por parte de mucha población de este país. Y por tanto, podríamos decir, entonces nuestros ancestros fueron los que mataron a Jesús. Bueno, pues probablemente algunos de ellos pudieron llegar a participar de eso. Pero había de los dos bandos, muchos se hicieron cristianos de verdad, ¿no? Siguiendo a Jesús. Pero sea como fuere, ya veis que se utilizan unos argumentos que realmente solo pueden hacer que o provocar risas o encender más iras en contra, en este caso, de España. El Camp Nou cumple el ritual en el Barça Madrid con un clamor por la independencia. Ya sabéis que en el minuto 17, 14 segundos, toda la gente gritando independencia, tan fuerte como podían, esteladas, banderas la señera catalana con esta franja
triangular azul con la estrella de 5 puntas, que tanto hemos hablado ya sobre eso. Pero bien, sea como fuere, era todo un estadio prácticamente gritando al unísono, ¿no? Jamás se había visto una cosa tan así, pero verdaderamente esto manifiesta que hay un sentir. El gobierno pide a la Unión Europea que hable con una sola voz sobre la secesión catalana. Y es porque hay declaraciones de la Unión Europea que unos dicen que Cataluña seguiría dentro de Europa y otros que no. España en un principio, cuando se manifestaba contra esta situación, parecía decir de que no, era fuera y se acabó, y que lo que ellos dijeran ya estaba, ¿no? Pero cada vez están dudando más o mostrando su duda de que Cataluña verdaderamente no sea independiente, ¿no? Quedan esas dudas y ahora pues tienen que ir aclarando puntos. Rajoy califica de disparate colosal las reivindicaciones independentistas. Mas insta a los catalanes a consumir productos autóctonos. ¿Por qué? Ya sabéis que ha habido varias campañas ya contra Cataluña en España, haciendo boicot de los productos catalanes, y ahora, pues claro, desde aquí dice, no, que cada uno haga lo que quiera, decía Artur Mas, pero bueno, tened presente que si hacemos esto, pues habrá más trabajo para la gente de aquí. En fin, sigamos. Y aquí estamos en un punto clave. Gallardón, ya sabéis que ahora es el actual ministro de Justicia de España, dice, España no tiene sentido sin Cataluña. El ministro de Justicia declara en Barcelona que ni España es el problema ni la independencia la solución. Vaticina una España fuera del euro si triunfa el independentismo catalán. ¿Sabéis qué implica esto? ¿Sois conscientes de lo que esto quiere decir? Mirad incluso otra declaración que verdaderamente ya es para empezar a temblar. Gallardón ha advertido que el proceso secesionista catalán tendría unas consecuencias económicas preocupantes, con un retroceso que se prolongaría durante generaciones, ya que España no podría sobrevivir en su permanencia en el euro. Pero esto equivaldría a que un euro igual a una peseta. ¿Sabéis lo que esto implicaría para todas las personas que tienen dinero en sus bancos? Que automáticamente no habría rico. Se hundía todo, todo. Y esto, prácticamente, casi seguro, es lo que va a terminar sucediendo, que España se va a hundir del todo. ¿Sabéis? Haced un poco de memoria y recordad cómo, por ejemplo, España, cientos de años atrás, tenía algo que la englobaba, algo que era común prácticamente a todos los españoles y algo que les hacía depender de la autoridad de un lugar un poco lejano de aquí, llamado Roma. ¿Cuándo funcionó mejor el catolicismo en España? ¿Cuando el pueblo estaba como bien? No. Cuando el pueblo estaba realmente mal. ¿Por qué? Porque si hacéis un poco de historia, analizad, veréis cómo incluso el clero tenía lo que aquí se llama el dret de cuixa, que cuando una pareja se iba a casar, la señora primero tenía que pasar por el cura, y me entendéis qué quiere decir pasar por el cura, no solo era decirle hola, ¿qué tal?, sino que iba mucho más allá. Esto era el dret de cuixa. Y solo esto, no, muchas más cosas. Pero el pueblo, ¿cómo podía salirse adelante? Obedeciendo siempre lo que decía el clero. Si no, realmente podían tener problemas, como esa gente que no quería ir a misa y de repente, ¡boom!, el granero se incendiaba, la paja se quemaba, lo que tuvieran allí, o es que como no has ido a misa, Dios te ha castigado, ¿no? Pues bien, España funciona como funciona y funcionará, una vez más, ligada al clero, pasando por el aro, cuando la situación económica esté realmente apretada. En fin, que se valen de cada mentalidad generalizada de cada lugar para conseguir sus propósitos. Mientras en Cataluña nos están trabajando desde lo teóricamente intelecto y buen hacer y potencia económica que quiere ser, etcétera, etcétera, desde España se escoge otras características y se juega con el sentimentalismo de gente de aquí y el sentimentalismo de gente de allá, cada uno se siente de un lugar, provocando ¿qué? Confrontación, pero al fin y al cabo, jugando a esto, conseguirán su propósito. A ellos les da igual si nosotros somos catalanes, si somos chinos o si somos de donde sea, como a los españoles les pasará lo mismo. Detrás hay una mano negra,
y esa mano negra conseguirá lo que busca, por supuesto. Y ahora vamos a ver precisamente este vídeo, donde Gallardón expresa, en palabras muy majas, para que me entendáis, lo que hemos mostrado ahora. Vamos a pasar este vídeo. Ni España es el problema, ni la independencia es la solución. Una hipotética independencia de Cataluña no significaría sacar a Cataluña de España, significaría definitivamente terminar con España, porque España no se entiende a sí misma sin Cataluña. Cataluña no es a España como una extremidad que puede ser arrancada del tronco, y el tronco, el cuerpo, tiene capacidad para seguir viviendo. Esto no es así. La propia España no podría sobrevivir a la pertenencia al euro en el supuesto de que se plantease una situación de independencia de Cataluña. Y esto traería un retroceso económico que nos duraría muchas generaciones el poder recuperar. Pues bien, ya habéis visto en las palabras suyas propias cómo Gallardón decía precisamente lo que os he comentado, ¿no? Aunque yo he añadido bastante más, claro. Los judíos contra España. Israel apuesta por una Cataluña independiente. Ya veis que ahora también Israel está con Cataluña. Dicen que tal como ellos lo consiguieron en su momento, pues ahora le toca también a Cataluña. CiU, Convergència i Unió, inicia una campaña internacional por la independencia de Cataluña. ¿Os dais cuenta cómo se está trabajando internacionalmente para que cuando llegue el momento haya un apoyo desde fuera, que no sea que España diga que no y se acabó? Los votos del PP, PSOE y UPyD evitan que la Generalitat catalana pueda convocar un referéndum. Bueno, pues ya ves que a pesar de todo, las cosas van a seguir. Hoy precisamente había una manifestación en Barcelona, en la Plaça Catalunya, donde había personas convocadas por estos partidos políticos que iban a manifestarse, que ellos o se sentían también catalanes y españoles, pero no querían este sentido de independencia. Las imágenes han dicho que precisamente habían sobre 2.000 personas. Ya veis qué diferencia con la manifestación del otro día, que pasaban del 1.000.000, ¿no? Pero bien, ¿esto qué quiere decir? Si uno analiza un poco en sondeo, se da cuenta que verdaderamente empieza a ser ya una postura bastante menor de la prevista, ¿no? José Ignacio Wert: nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Vaya frasecita que dejó ir, que provocó una vez más la rabia, cómo no, de Cataluña, o de mucha gente de Cataluña, por decir estas cosas, diciendo que claro que se empleaba la forma de educación en las escuelas catalanas para ir mentalizando a los niños sobre este tema. En fin, esto nos recuerda un poco la época en que, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, que estudiaba en un colegio nacional, y en esos tiempos recuerdo que había algo que nos llamaba mucho la atención, ya siendo niños, y es que nos hablaban del generalísimo Franco, de todas sus esplendidades, ¿no? Y recuerdo que una vez hacían referencia a ese episodio de que Franco iba de caza y, bueno, tenía una puntería tremenda, era buenísimo, y eso nos lo contaban, que dices, bueno, ¿y a un niño qué le importa esto de si su líder político es un crack en la caza o no? Luego ya sabéis que hubo gente que decía que era un montaje, que le ponían las piezas delante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, bien, como siempre. Pero era una forma de manipular la mente de los niños. Pues bien, ya veis, ahora se quiere volver una vez más a esa centralización y evidentemente eso es un poco triste, ¿no? Pero bien, es la situación de lo que hay. Cada frase de estas, lo único que provoca es que la gente que en un principio ni fu ni fa a la independencia de Cataluña, pues que cada vez la quieran más. Incluso personas que saben de la mano negra que hay detrás, que va a llevar a Cataluña a la independencia, dicen, bueno, es igual, pero es que tal como está el panorama, tanto por tanto vale más ser independiente aunque nos lo den esos, ¿no? Bueno, hay opiniones para todo, ¿no? El 74% de los catalanes están a favor de que se convoque un referéndum de autodeterminación, y de los cuales mayoritariamente parecen que votarían sí. Y mientras tanto, una cosa más, el referéndum sobre la independencia de Escocia se celebrará en 2014. Reino Unido y Escocia ya han llegado a un acuerdo y allí será independencia sí o no. Pero bueno, allí sí que dejan hacerlo al menos. En fin, otra cosa más. Apoyo internacional, decíamos antes. Os lo voy a traducir. Los demócratas suecos hemos de ir a favor del referéndum.
Una diputada sueca del Partido de los Verdes fuerza al ministro de Asuntos Exteriores a pronunciarse sobre el referéndum catalán. ¿Por qué decís una señora que está en Suecia? Pues bien, porque estuvo creo que de los 17 a los 25 años o algo así en Cataluña y, si no recuerdo mal, en Tarragona, o en la provincia de Tarragona, y que sus hijos son nacidos aquí, o algunos de ellos al menos, y se siente muy identificada con las personas de aquí, del panorama que hay aquí, y lo apoya, y por tanto imaginaos que ahora verdaderamente va a haber una respuesta, el 25 de octubre tiene que haber una respuesta a lo que esta señora ha dicho, como desde Suecia también digan que sí, hay este apoyo, verdaderamente el apoyo internacional empezará cada vez a surgir más, ¿no? Y atención a esto, porque diréis, ¿y ahora por qué pones esto aquí? La autodeterminación al nou ordre mundial. Bueno, casi no vale la pena de traducirlo porque es muy parecido al castellano, ¿no? La autodeterminación en el nuevo orden mundial. Este libro no es de ahora, es del año 1995 y patrocinado bajo el sello de Òmnium Cultural. Ya sabéis que Òmnium Cultural es una institución que promulga o desarrolla mucho en favor de las letras catalanas y demás, ¿no? Mirad precisamente quién está detrás de este libro. La Fundación Carnegie. ¿Os suena la Fundación Carnegie? Si no recuerdo mal, estuvimos hablando de ella, no sé si en la conferencia número 1 o en la número 2, ya hace mucho de eso, y que estaba vinculada ¿a quién? Rockefeller por detrás, y Nueva Era, y en definitiva, todo el tema del nuevo orden mundial. Pues bien, de allí surgió este libro, que ya en 1995 nos hablaba de autodeterminación en el nuevo orden mundial. ¿Esto queda solo así? Pues no, mirad esto. En un periódico La Razón, que ya sabéis que es españolista como el que más, la doctrina en las aulas de Mas, de Artur Mas, dice: Cataluña es un estado en el nuevo orden mundial. Estas han sido las palabras de Artur Mas. Para las personas que sabemos qué quiere decir esto del nuevo orden mundial, ya entendemos que nos está diciendo claramente que ellos están sirviendo a un propósito. Puede gustarnos más o menos la independencia de Cataluña a cada uno de nosotros, pero verdaderamente ya hemos visto quién está detrás de este proceso. En fin, ¿qué vamos a hacer? La situación será la que tenga que ser. Dios sigue al mando de todos los acontecimientos y todo va a servir para preparar un panorama de reevangelización de toda Europa, de lo cual hablaremos en breve. Margallo atiza el fuego y compara el nacionalismo con el nazismo. Es curioso, el nacionalismo, pero claro, se refiere al nacionalismo catalán, porque también hay el nacionalismo español, y eso entonces no es nazismo. Mirad qué tristes son las declaraciones de ciertas personas de un cierto talante o envergadura, llevando un gobierno, que lo único que pueden hacer es crear aún más confrontación. Y por cierto, volviendo atrás, sabéis que Ernest Maragall ha dejado el Partido de los Socialistas de Cataluña, se han dividido porque el Partido Socialista de Cataluña estaba por el federalismo y Ernest Maragall dice pues fuera, y quiere crear un partido de izquierdas, pero en el mismo plan que Convergència y Unió por lo de la independencia de Cataluña, pero así más socialista, ¿no? En fin, que todo se va preparando para que aún veamos más noticias de esta índole hasta que llegue su momento. Y ese es solo el paso previo de lo que va a suceder en Europa. Profecía de Isaías 17 del 1 al 3, ¿la recordáis? Cuando habla sobre Damasco, cada semana lo estamos repitiendo, que dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas, decía esa profecía que aún no se ha cumplido. Los rebeldes sirios queman la bandera de los Estados Unidos a pesar del apoyo que reciben de estos. Dice el titular: los Estados Unidos no aprenden de su anterior apoyo a islamistas en Afganistán o Libia. Ellos los forman, ellos los preparan, ellos les dan el material de armamento y después se les giran hacia atrás contra ellos. Los rebeldes sirios, ya sabéis que se está mostrando de que están siendo equipados por Estados Unidos, pero aún y así les queman la bandera. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos quieren lo suyo
pero en verdad de Estados Unidos quieren poco. Yo no sé si esto os recuerda algo. Aunque ellos están siendo utilizados para unos fines más sombríos, si hacemos un poco de historia, las palabras que dijo el ex jesuita Alberto Rivera, que ya sabéis que murió envenenado, él denunció cómo, por ejemplo, el Islam había sido creado por el propio Vaticano y que cuando ellos ya consiguieron un cierto poder, hablo del mundo del Islam, luego se regiraron en contra del mismísimo Vaticano. Pues bien, parece que la historia, en el fondo, se repite. Los utilizan para un propósito, pero después el propósito final termina torciéndose. En fin, ya sé que esto quizás que he dicho sorprende a algunos musulmanes que están viendo las conferencias, que sé que hay que las están siguiendo, pero bien, yo no dudo de las palabras de ese ex jesuita, porque eso le costó la vida, entre otras cosas. Y hasta ahora todo lo que ha dicho no hemos encontrado nada que dijera ninguna tontería solemne, sino todo lo contrario. Grave tensión entre Turquía y Siria. Ya sabéis que la situación sigue tensa, muy tensa, hasta el punto de que siguen disparándose unos a otros. Moscú vuelve a manifestarse contra la intervención externa en Siria, porque dicen que si esto sigue así, bueno, el desastre puede ser colosal. Y atención, el arma utilizada contra Turquía desde Siria era de la OTAN. ¡Anda! Estas son las declaraciones de RT, que ya sabéis que está vinculado a Rusia, esta agencia de noticias, o esta televisión. Analistas consideran que la OTAN está utilizando a Turquía para justificar una agresión contra territorio sirio. Bien, esto ya lo sospechaba prácticamente cualquier persona que siga un poco estas cosas, ¿no? Pero ya veis hasta qué punto las cosas se empiezan a complicar aún más. Dos objetivos, la hegemonía en la región y Rusia. Kurdos, otro pretexto para atacar a Siria. Desde luego tienen todos los números para que vayan a por ellos, ¿eh? Pero si esto sucede, ya sabéis que aquí nos vemos implicados todos, todos. Occidente impone sus intereses. Turquía bombardea Siria por sexto día consecutivo tras caer otro bus en su territorio. En Siria se está haciendo realidad el peor escenario posible. La OTAN dice que tiene todo listo para defender a Turquía de los ataques de Siria si es necesario. ¿Os dais cuenta de a qué magnitud está llegando todo? Turquía amenazó a Siria con acciones más fuertes. Ellos dicen que no quieren la guerra, pero si es necesario, pues a eso llegarán. Y evidentemente no irán solos Turquía. Tienen el apoyo de la OTAN y Estados Unidos, ¿cómo no? Maliki niega que Irán suministre armas a Siria a través de territorio iraquí. Las cosas complicándose más aún por los entornos. Y Turquía obliga a aterrizar a un avión de pasajeros sirios sospechoso de transportar armas. ¿Visteis esta noticia? Pues finalmente, ¿cómo concluye esto? Turquía asegura que el avión detenido transportaba armas a Siria y dicen que incluso llevaba un cierto material que evidentemente los otros han dicho que no servía para esto, lo típico. Y la situación sigue tensa, a tal punto que ha tenido que intervenir también Rusia en este proceso. Yo no sé cuánto tardará esto en estallar, pero verdaderamente todo apunta a que vamos a ver fuegos, y no van a ser artificiales, en toda esa región. La profecía nos advertía, estamos llegando a ese momento. Y siguiendo precisamente en el panorama de Medio Oriente, ¿recordáis esta profecía? Daniel 2, del 41 al 45. Si Medio Oriente estaba relacionado con la profecía de Daniel 11 en sus versículos finales, aquí, ¿qué vamos a ver? Algo que no está relacionado con Medio Oriente, sino que está relacionado con nosotros, con Europa. Daniel 2, del 41 al 45, cuando describe esa estatua del rey Nabucodonosor, que, dicho sea de paso, lo clavó, esa sucesión de imperios que habrían durante toda la historia, se ha demostrado cómo verdaderamente el profeta dijo y se cumplió por inspiración divina. ¿Cómo termina cuando describe esa estatua? Llega hasta nosotros. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido,
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Esto es Europa. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Qué está sucediendo con Europa? ¿Todos van al unísono? ¿Todos son potentes? ¿Verdad que nosotros venimos a ser un poco la parte frágil de esta Europa? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto sigue siendo profecía vigente. Europa estará prácticamente unida, pero prácticamente no querrá decir enteramente. Y en los días de estos reyes, en los nuestros, ¿os dais cuenta en qué momento nos está pintando de la historia el profeta Daniel? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Está hablando del retorno de Cristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Se está refiriendo a la roca que impacta en esa estatua, que es el retorno de Jesús. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y hemos visto, imperio tras imperio, cómo verdaderamente era fiel la interpretación de Daniel. Pues ahora estamos en esa parte final de la estatua, en esa parte final de la historia de la humanidad. ¿Y qué sucede en Europa en estos momentos? La Unión Europea gana el Premio Nobel de la Paz 2012. Y diréis, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y con qué se justifica? Pues que precisamente en Europa, que era un continente de guerra detrás de guerra durante siglos, llega un momento en que surge la Primera Guerra Mundial. Y después surge la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de entonces se crea una organización en Ginebra que terminaría siendo, al final, lo que se conoce ya ahora como la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht, etcétera, etcétera. Pero valdría la pena recordar que antes de que se celebrara y se fundara esa gran institución, hubo un conflicto acero entre Alemania y Francia que pudo llegar a motivar que todo esto sucediera. Y curiosamente, los datos están en que la masonería estaba totalmente detrás de todo esto. Los orígenes de la Unión Europea ya venían de eso. Y era necesaria una primera y una segunda guerra mundial para conseguir ciertos propósitos. Y ahora vendrá lo que viene en Medio Oriente. Mientras en Europa se consigue llegar hasta el punto en que el catolicismo volverá a ser el dueño y señor. Y el Papa en su poder. Pero mientras diréis, bueno, ¿y qué? Pero esto es bueno, ¿no? Que le den el Premio Nobel de la Paz. Automáticamente, esto ha llevado a personas que piensan un poco y que se dan cuenta de algo más de lo que hacen en televisión y preguntarnos, ¿dónde estaba la Unión Europea en las masacres de Yugoslavia? ¿Dónde estaba? Hasta que al final los salvadores de Estados Unidos intervinieron, porque en Europa no se ponían de acuerdo con ¿qué hacemos? Pero eso no es de extrañar, era necesario que eso sucediera en Yugoslavia, porque allí había una venganza de los jesuitas de antaño, de tiempos remotos atrás, que aún no se había cumplido, y los jesuitas hacen sus venganzas y las ejecutan. Y haced un poco de historia. Una vez más os remito a Alberto Rivera, el ex jesuita, donde narra la historia del conflicto en los Balcanes. Buscadlo y miradlo, porque no tiene desperdicio. Y entenderéis el por qué Europa fue dando largas a esta cuestión. Cuando los jesuitas están detrás, las cosas, ya me entendéis, ¿verdad? Profecía de Daniel 11 del 40 al 45. Una vez más, la situación en Medio Oriente antes del regreso de Jesús, lo que estamos viviendo ya. ¿A qué lo vinculamos? Pues a sofisticación también en el armamento.
Boeing demuestra un láser de combate. El arma con base en tierra está diseñada para defenderse de misiles y proyectiles de artillería. La están, aún dicen, perfeccionando. Cuando esté ya será alucinante. Y lo que veíamos en la Guerra de las Galaxias, ¿me entendéis? Rayos láser por aquí y por allá, pues ya será un hecho. Es más, ya vimos también en anteriores conferencias cómo están trabajando, y ya lo tienen, de hecho, incluso pantallas deflectoras. ¿Recordáis cómo en las películas dicen pantallas deflectoras? ¡Pam! Les sale como una burbujita alrededor y cuando les disparan los láseres, ¡piu, piu! Y van rebotando, ¿no? Pues bien, ya mostramos que eso ya estaba hecho también. La ciencia ficción, bueno, ya no está en ciencia ficción. Y lo que nos espera puede ser verdaderamente impresionante. En fin, Irak está interesado en auxilio militar por parte de Rusia, según el primer ministro iraquí. ¿Qué quiere decir esto? Que aún las cosas no han terminado. Durante un tiempo Estados Unidos y sus aliados han conseguido ciertos propósitos en esa zona, pero aún las cosas se pueden girar. Estados Unidos e Israel preparan golpe quirúrgico contra Irán. Parece ser que ya lo tienen todo bastante bien preparado, ¿eh? Y entramos en el apartado del Vaticano, en ese apartado donde la bondad es una cara y la cruz ya la veréis. San Juan de Ávila es un modelo para la nueva evangelización, coloquio con Monseñor Juan Esquerda Bifet, estudioso del nuevo doctor de la Iglesia. Sabéis que a este señor, a San Juan de Ávila, se le da el título de doctor de la Iglesia Universal. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa? Bueno, ya lo venimos diciendo hace la semana anterior, creo, y no sé si alguna más, donde esto quiere decir que va a ser un ejemplo de lo que van a hacer a partir de ahora. Él es el patrón a seguir. ¿Sabéis por qué se llama patrón? Pues un patrón, ¿qué es? El modelo, ¿no? Pues ese va a ser el modelo que se va a seguir para la nueva evangelización. Cuando uno conoce qué hacía este señor, sabréis lo que van a hacer ahora. Pero además también aparece que junto a nombrar doctor de la ley a San Juan de Ávila, se nombra a una señora, Santa, y esto no es de risa, no lo he inventado yo este nombre, Hildegarda de Alemania. Esta señora Hildegarda, de la cual nosotros mostramos ciertas cosas ya anteriormente, vamos a ver un poco más hoy. Pero mientras destaquemos qué hacía San Juan de Ávila, a qué estaba vinculado San Juan de Ávila. ¿Es cierto que San Ignacio de Loyola lo quiso en la compañía de Jesús? Estamos hablando de los jesuitas, ¿verdad? Sí, es cierto. San Ignacio lo apreciaba mucho y conocía sus escritos. Y se ha descubierto en una carta que aconsejaba leer un libro de espiritualidad de Juan de Ávila llamado Audifilia. Audi quiere decir de asunto auditivo, de oír, ¿verdad? Sabemos que quería que entrara en la compañía. Le tenía mucho aprecio y era mutuo, porque Juan de Ávila le responde que él no se siente bien porque está enfermo, pero de hecho 30 de sus discípulos se hicieron jesuitas. ¿Os dais cuenta con qué se está vinculando la nueva evangelización? Con los jesuitas. ¿Y qué hicieron los jesuitas en esa época? ¿Lo recordáis? Los jesuitas en esa época fueron los que empezaron a masacrar al mundo protestante para conseguir llevar a Europa bajo los dominios del papado. ¿Vais percibiendo por qué ahora se cita como patrón a San Juan de Ávila? Pues aún veremos más. Una coincidencia que se ha proclamado doctor justamente en esta época, le dicen. Realmente se le podría declarar modelo de la nueva evangelización, y quizás por eso el Papa lo declara doctor al empezar el ¿qué? El sínodo de la nueva evangelización. Yo pongo siempre una comparación. Se ha dicho, y con razón, atención a lo que vais a ver ahora, que por la Sagrada Familia de Barcelona, Gaudí es un modelo de la nueva evangelización. Ay, ¿dónde estamos nosotros? A 100 kilómetros de Barcelona. Esto es Cataluña, ¿no? Ahora entenderéis por qué también les interesa Cataluña independiente. Porque la nueva evangelización, desde Cataluña, desde la Sagrada Familia, va a haber algo que va a hacer cambiar Europa. Desde aquí va a ser
el centro de la nueva evangelización. Casi nada. Debido a que es una obra de arte tan maravillosa de hace un siglo, que resulta hoy actual, como podemos ver. Está hablando de la Sagrada Familia, el arte. ¿Sabéis? Últimamente el Papa habla mucho sobre el arte como la forma de transmitir conceptos, evangelización. Por algo es. Cuando estudiemos los detalles de cómo está hecha la Sagrada Familia, las simbologías que quieren decir, entenderéis el por qué están diciendo esto. Lo de Juan de Ávila es parecido, pero en otro campo. Él es un hombre que presenta la síntesis del misterio de Cristo basado en la Escritura, en los padres, la liturgia, el magisterio, pero adaptado al lenguaje y a la cultura de la época y a la situación. Y esto es lo que nos falta hoy en la nueva evangelización. Se van a adaptar a nuestros tiempos. ¿Recordáis la cita de Ellen White que decía que en tiempos de gran oscurantismo ellos consiguieron el poder y que se va a demostrar una vez más, y ahora que en tiempos de grandes luces van a conseguir exactamente lo mismo, porque ellos saben trabajar para el tiempo que les toca. Tienen un gran maestro que es Satanás. Y aquí tenéis precisamente a San Juan de Ávila, ya lo veis en ese, iba a decir retrato, bueno, no exactamente, porque tampoco era una fotografía, ¿no? Era un dibujo de la época, en el cual se muestra, ¿no lo veis como en una actitud un poco mística? ¿Sí? Pues precisamente por su mística vamos a ver el porqué de él y también de esta señora que hemos venido hablando de Alemania. De aquí destacamos los padres, sus padres de este señor de San Juan de Ávila. Alfonso de Ávila, mirad qué ascendencia tenía, de ascendencia judía. Diréis, bueno, ¿y qué? Como si fuera de ascendencia de sueca. ¿Sí? Mirad más abajo, fundó numerosos seminarios y colegios y animó a la creación de la Compañía de Jesús. Hablaremos de la importancia de los judíos en el tiempo del fin y haremos un repaso histórico. Pero ya solo con estos indicios ya podéis ir viendo quién dentro de la Iglesia Católica preparó el terreno para ir a ejecutar a todo aquel que, siendo protestante, cátaro, lo que fuera, terminara muy mal para conseguir el poder del papado. Antes había una noticia que decía que los catalanes mataron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Los judíos, que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Esos judíos, instigados ¿por quién? ¿Lo recordáis? Por todos esos fariseos, escribas y demás, que ya veremos a quién adoraban en verdad cuando hagamos un repaso histórico. En su sucesión, en esa sinagoga de Satanás que se ha ido transmitiendo durante siglos hasta llegar a esos momentos que estamos citando ahora aquí y que aún siguen, fueron los que crearon la Compañía de Jesús. Y veréis también qué sorpresas os vais a llevar con Ignacio de Loyola. Pero eso en su debido momento. De momento ahora lo que estáis viendo es cómo se creó la Compañía de Jesús y por quién. Aquí tenéis más datos, todo esto me lo salto ya. La doctrina de Benedicto XVI sobre Hildegarda de Bingen. Abordó la figura de la nueva doctora en 2 catequesis de la Audiencia General en 2010. Aquí nos explica la historia de Hildegarda. Espero que no le pongáis un nombre así a vuestra hija, porque pobrecita lo va a tener claro. Pero quiero destacaros, esto, si podéis os lo leéis en casa, vale la pena, este punto que tenemos aquí marcado en rojo. Esta señora tuvo visiones, era mística también. Y hubo un papa que le dio el consentimiento para que plasmara esas visiones. Atención, visiones que escribió en varios libros, y en uno de ellos vamos a ver un apartado nosotros aquí, para que veáis que tiene una cierta relación con lo que vamos a tratar después en el tema de las puertas dimensionales. Esta señora, que tuvo una serie de visiones, que llegaban hasta el fin del mundo. Y va dando detalles de cosas que sucederían.
Ya sabéis, son profecías que evidentemente no provienen de Dios, aunque haya católicos que evidentemente cuando yo diga esto se van a ofender, pero es así, no provienen de Dios. Pero hablaba de cosas que sucederían justo antes de la venida del Mesías y qué sucedería con él también. Pero mirad qué nos pone aquí. Las visiones de Hildegarda están llenas de contenido teológico, hacen referencia a los principales acontecimientos de la historia de la salvación y usan un lenguaje principalmente poético y simbólico. Por ejemplo, en su obra más famosa titulado Escibias, luego lo veremos, un trozo de ella, es decir, Conoce los caminos, resume en 35 visiones los eventos de la historia de la salvación desde la creación del mundo al fin de los tiempos. Mirad este otro apartado. Dicen que era considerada una mensajera enviada por Dios. Exhortaba sobre todo a las comunidades monásticas y al clero a vivir en conformidad con su vocación. En particular, Hildegarda, atención, se opuso al movimiento de los cátaros alemanes. Los cátaros, literalmente puros, propugnaban una reforma radical de la Iglesia, sobre todo para combatir los abusos del clero. ¿Cómo terminaron los cátaros? ¿Lo recordáis? Su último reducto en el Pirineo, aquí, detrás nuestro, prácticamente, fueron asesinados, menos los pocos que pudieron huir entrando hacia Cataluña, del cual hay descendencia. Aquí hemos tenido gente que procedía de cátaros, precisamente. Y eran gente que, como describe Ellen White, verdaderamente querían seguir en los caminos del Señor de verdad. El papado fue a por ellos. Y ya veis cómo esta santa, esta señora, Hildegarda, iba precisamente contra los cátaros en Alemania. ¿Proviene de Dios? Pues vale. Los cátaros, literalmente puros, propugnaban una reforma radical de la Iglesia, sobre todo para combatir los abusos del clero. Ella les reprendió con fuerza por querer subvertir la naturaleza misma de la Iglesia, recordándoles que una verdadera renovación de la comunidad eclesial no se consigue tanto con el cambio de las estructuras, como un sincero espíritu de penitencia, que no falte la penitencia, y un camino de conversión. Este es un mensaje que nunca debemos olvidar. Si es un mensaje que nunca debemos olvidar, ¿qué quiere decir que van a hacer con la nueva evangelización? ¿Lo estáis viendo dónde nos van a llevar? Pues a que volverán a coger al poder, y a todos estos cátaros, o sea, a todos estos actuales adventistas del séptimo día y gente sincera, que guarda el sábado, que sigue la voluntad de Dios, todos los que no se apunten al ecumenismo con Roma, se van a ver implicados precisamente en otra vez en terminar fatal. ¿Os dais cuenta de lo importante que es saber quiénes son sus patrones de esa nueva evangelización? O aprendemos de la historia, o lo tenemos claro. Ya nos podemos ir preparando, porque los tiempos están llegando. Debemos rezar el rosario personalmente, en familia y en comunidad. O sea que ya podéis iros comprando rosarios. Que ya estuvimos hablando de las puertas dimensionales que significaban, ¿verdad? Destacó de manera especial el Papa la fiesta de la Virgen del Rosario, que celebra hoy la Iglesia Universal, invocando a todos los fieles a valorizar más el rezo del Santo Rosario durante el próximo año de fe, que será inaugurado por él mismo este jueves 11 de octubre. 11. Con el rosario, dijo el Papa, nos dejamos guiar de María, modelo de fe, en la meditación de los misterios de Cristo, para que día a día podamos asimilar el Evangelio de tal forma que modele toda nuestra vida. ¿Quién la tiene que modelar? ¿La Virgen María, nuestra vida? ¿Sabéis qué quiere decir esto? Quiere decir que, ya lo vimos, la Virgen María, la que se aparece teóricamente y la que ellos propugnan tanto, en verdad no es la Virgen María, es Satanás haciéndose pasar por ella. Por tanto, ¿qué quiere decir todo esto? ¿A quién debemos consagrar nuestras vidas? ¿Os dais cuenta? Ante una gran cantidad de fieles venidos de España y de América Latina, donde hay más catolicismo aún, el Santo Padre dirigió un saludo en la lengua de San Juan de Ávila. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Invito a todos a orar por los trabajos del Sínodo de los Obispos, que en los próximos días reflexionará sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ya ha empezado, ¿eh?
Hoy he declarado doctores de la Iglesia al sacerdote español San Juan de Ávila y a la religiosa alemana Santa Hildegarda de Bingen, que sus figuras y obras sigan siendo faros luminosos y seguros en el anuncio del reino de Dios y nos ayuden a todos a crecer cada día en la auténtica vida de fe. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en estos propósitos. ¿Quién va a acompañarlos en estos propósitos en verdad? Satanás. ¿Recordáis que antes os decía, la veréis de peineta a la señora Santa María? Pues aquí la tenéis, Sáenz de Santa María y Cospedal acuden a un acto religioso en el Vaticano, siguiendo el protocolo normalmente, con la cabeza cubierta y de negro, van a supeditarse a su amo y señor, el Papa. ¿Qué será durante el sínodo de los obispos? Trabajarán durante 3 semanas intensas. Allí se está decidiendo el futuro de Europa y el futuro de cada uno de nosotros. Todo lo que va a suceder en Europa dentro de en breve. Y no solo en Europa, también en Latinoamérica y también en otras partes del mundo, desde luego. Vamos a destacar 2 cosas. El miércoles 10 de octubre, su gracia Rowan Douglas William, arzobispo de Canterbury y primado de toda Inglaterra y de la Comunión Anglicana, en la Congregación General de la tarde, se dirigirá a la Asamblea para ilustrar desde el punto de vista anglicano el desafío de la nueva evangelización y de la transmisión de la fe cristiana. ¿Cómo le llamáis a esto? Ecumenismo. ¿A qué fue el Papa a Inglaterra? ¿Lo recordáis? Que estuvimos mostrándolo aquí. Ecumenismo. ¿Ya veis dónde está este señor? El dirigente de la Iglesia Anglicana de Inglaterra está allí con ellos y preparando el terreno de la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. Durante la celebración eucarística del 11 de octubre, el patriarca ecuménico Bartolomé I se dirigirá al obispo de Roma, Benedicto XVI, y a todos los participantes en la Santa Misa con la cual iniciará el año de la fe. El patriarca ecuménico Bartolomé I. Ecuménico, ya nos lo han dicho todo, ¿no? Pues ya veis quién está trabajando con todo esto. Benedicto XVI entregará textos del Vaticano II a representantes de distintas profesiones. ¿Creéis que solo iba a trabajar con el clero, el Papa? Así como Pablo VI al cierre del concilio entregó mensajes al pueblo de Dios, ahora Benedicto XVI los dará a diversas categorías de personas, iniciando por los gobernantes, en las personas del decano y videcano del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, a 5 embajadores ante la Santa Sede, 1 por cada continente. ¿Os dais cuenta? 1 por cada continente, aquí hay para todos. Así como a hombres de ciencia, entre ellos la física italiana Fabiola Gionatti, responsable del descubrimiento de la llamada partícula de Dios, a un filósofo alemán, Gerhard Löffing, y a artistas. Dijimos que irían, con la nueva evangelización, a por los intelectos, por la ciencia, en general, el arte. Ahí lo tenéis. Están ya en la carrera para cambiar el mundo. Y todo esto, ya veréis en qué momento coincide. La reconciliación es el único camino posible para la paz en Siria. Declaraciones del patriarca Melquita de Damasco presente en el Sínodo de los Obispos. Lo ha hecho público hoy la agencia vaticana Fides, que ha recogido declaraciones del patriarca Melquita de Damasco, mientras el país vive una guerra civil que amenaza desbordar las fronteras con las recientes provocaciones del régimen sirio a Turquía y las respuestas de este país, miembro de la OTAN. Ellos mismos nos están diciendo que esto amenaza desbordar las fronteras, este conflicto. Dijimos, cuando se hace un sínodo para algo, ya sabéis que luego se lía. Y así fue. Y aquí lo tenéis, y ahora nos están ya dando pinceladas de que ese conflicto se va a desbordar. Las profecías se van a cumplir seguro. Hay una toma de conciencia mayor sobre el lugar de la palabra de Dios. Importante intervención del cardenal Marc Ouellet en el aula del sínodo. Vamos a ver qué destacamos de aquí. Por eso es importante que la hermenéutica que se realiza desde la Iglesia sobre la Escritura, dijo, esté enraizada en la naturaleza misma de la Escritura, como testimonio conjunto del espíritu de la Iglesia. Para el cardenal Ouellet, esta hermenéutica supone una integración armoniosa de la fe y la razón,
igual que una comunión en la vida de la Iglesia y el conocimiento de la vida de los santos, cánones vivientes de interpretación. ¿Armonía entre qué? Fe y razón. ¿Cuántas veces el Papa nos está hablando ya de fe y razón? Ellen White lo escribió, época de grandes luces, van a conseguir su propósito, ya lo tenéis. Cuando Ellen White escribió esto era impensable que esto sucediera, impensable. Ahora ha llegado ese momento. Estáis viviendo profecía, ¿sois conscientes de eso? Es la profecía justo antes del tiempo del fin. Llamada de atención sobre las mujeres en la Iglesia. Los padres sinodales siguen presentando las urgencias que traen desde sus iglesias locales. ¿Y qué nos dice por aquí? Atención a esto. Las sectas y el hecho que haya una emigración hacia ellas se debe a que dan acompañamiento y acogida. Se recordó que esto significa que no estamos dando una respuesta satisfactoria a la gente bautizada y que se vive en una fe epidérmica. La gente se va del catolicismo hacia sectas, porque allí se sienten acogidos. Pero atención, porque sectas para ellos, tanto pueden ser ir a los pentecostales, como ir también a qué otros grupos. Nuevas eras, demás, sí, pero ¿a quién más? A los adventistas del séptimo día. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que ellos ahora empezarán, y así lo estamos viendo en las noticias que tampoco os estoy poniendo aquí para no agotaros, la campaña de que desde las parroquias, desde todos los lugares católicos, se trabaje en el bien de la sociedad de un modo asombroso. Otra vez con ayudas, con cariños, con no sé qué, y así se van a ganar a la población. No ya por doctrina, sino por ayudas, por contacto. Este jueves, día de la apertura del Año de la Fe, recordó el portavoz, se realiza una ceremonia cargada de significados y gestos, en la que tiene gran importancia la intervención del primado de la Iglesia anglicana, puesto que se va produciendo un ecumenismo del que no nos estamos dando cuenta. Son sus palabras, no son las mías, ¿eh? El ecumenismo se está produciendo, no nos estamos dando cuenta. Madre mía, ¿dónde nos llevan, eh? Ellos no están quietos, no, Satanás no para. Un texto inédito del Papa se publica en la edición especial Observatore Romano. Fue una jornada espléndida, recuerda Benedicto XVI. Fue una jornada espléndida, y ahora vamos a hacer historia. El 11 de octubre de 1962, con la entrada solemne de más de 2000 padres conciliares en la Basílica de San Pedro de Roma, cuando se abrió el Concilio Vaticano II. Yo aún no había nacido, ¿eh? Así inicia el Papa Benedicto XVI su recuerdo de la apertura del evento, del que mañana se cumplen los 50 años y en el que participó como joven profesor de teología y luego perito conciliar. Este concilio que se está haciendo marca precisamente el 11 de octubre. ¿Por qué? Porque hace 50 años atrás empezó el Concilio Vaticano II. El concilio que iba a cambiar el modo de encarar la fe católica y su forma de hacer hacia el resto de personas. Pues ahora, otra vez, coincidiendo con eso, van a hacer algo. Es un texto inédito que ofrecerá en una edición especial el Diario Vaticano, el Observatore Romano, coincidiendo con la celebración del cincuentenario. El texto del Papa abre este número especial del Diario Vaticano, que aparecerá en italiano, inglés y español, con fecha de 11 de octubre, en el original alemán y en italiano, etcétera, etcétera. Recuerda Benedicto XVI, en 1931, Pío XI había dedicado este día a la fiesta de la Divina Maternidad de María, el 11 de octubre de 1931. ¿Os dais cuenta por qué se hizo el Concilio Vaticano II un 11 también? Todo vinculado a María. ¿A quién? A Satanás. En memoria de que 1500 años antes, en 431, el concilio de Éfeso había solemnemente reconocido a María tal título para expresar así la unión indisoluble de Dios y del hombre en Cristo. ¿Creéis que siempre se había adorado a María? No. También debería ser el día 11, el concilio de Éfeso había reconocido a María ese título. ¿Os dais cuenta cómo juegan con los números? No, no es porque era un 11 y ya está, como podía ser un 14. No, no, debería ser un 11. Aprobado por ley divina.
o sea, ley satánica en este caso. Las cosas no las hacen porque sí. Benedicto XVI, en su recuerdo de aquella jornada inolvidable, alude también a que Juan XXIII había fijado aquel día para confiar aquella magna asamblea a la bondad materna de María. Todos, papa tras papa, María, María, María. Y Juan XXIII, el que hablaba con marcianitos. ¿Entendéis? Una vez más, Satanás. Nuevo libro del Papa, La infancia de Jesús es histórica, no un mito. Y aprovechando este evento, ¡pam!, sale a la palestra el nuevo libro del Papa, La infancia de Jesús. Y escribe todo un libro de la infancia de Jesús. Y además dicen que va a ser, se proyecta como un bestseller. ¿Qué quiere decir? Que se va a vender como churros. Están empezando la nueva evangelización, van a utilizar todos los métodos. Y sobre este libro van a hablar no solo los católicos, van a hablar mucha gente. Y lo van a comprar mucha gente. ¿Tantas cosas se pueden escribir de la infancia de Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia de la infancia de Jesús? Y el niño crecía y se fortalecía y poca cosa más. Nos dice el nacimiento en Belén, nos habla cuando tiene 12 años, nos dice cuando se fueron al nacer a Egipto, que tuvieron que huir sus padres, poca cosa más. Ellen White da algunos detalles, pero poca cosa más. Y el Papa dedica todo un libro. Bueno, pues ¿de dónde habrá sacado sus argumentaciones? Sea como fuere, vais a ver que hablar de la infancia de Jesús tiene una importancia especial, con lo que más adelante veréis. Va a servir para la nueva evangelización. ¿Qué se celebra en Navidad? ¿No es teóricamente el nacimiento de Jesús? Que ya sabéis que no fue el 25 de diciembre, pero la Iglesia Católica se lo puso. Pues bien, empezaréis a daros cuenta que van a aprovechar la Navidad para volver a reevangelizar Europa y otras partes, por supuesto. Luego veréis otra noticia que teóricamente nada tiene que ver con el Vaticano. Y veréis qué relación. Benedicto XVI, reavivar en la Iglesia aquella posibilidad del anuncio de Cristo al hombre contemporáneo. Aquí está la gracia. Al hombre contemporáneo hay que decirle las cosas para que vuelvan a Dios, ¿no? Pues vamos a destacar algo de aquí. Venerados y queridos hermanos, el 11 de octubre de 1962 se celebraba la fiesta de María Santísima, Madre de Dios. Le confiamos a ella el año de la fe, como lo hice hace una semana, peregrinando a Loreto. El año de la fe, ahora, ¿eh? La Virgen María brille siempre como estrella en el camino de la nueva evangelización. ¿Recordáis con qué tipo de estrella? De 5 puntas. O sea, no es solo una forma metafórica de hablar, como estrella y hasta que guía. ¿Recordáis la bandera de la Unión Europea? El belga que la hizo se basó en, ¿qué era? ¿Cómo se llama? Un vitrail en castellano. Una cristalera de esas grandes que hay en catedrales, de colores, con dibujitos y demás, de santos. Pues bien, una de la Virgen María, donde precisamente aparece lo que es la actual bandera de Europa. La estrella de 5 puntas. Vaya, la misma que nos van a endosar en la bandera catalana con la independencia. Qué lástima. Pues bien, que ella nos ayude a poner en práctica la exhortación del apóstol Pablo, dice aquí. Pues lo tenemos claro. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3, 16 y 17. Y este texto bíblico lo van a aplicar a la difusión de lo que ellos quieren. ¿Y sabéis de qué modo? Están trabajando para que desde cada parroquia todo el que es católico vuelva a ser católico de verdad y vuelva a vivir el catolicismo como debe ser mandado por el catecismo. Con la cual cosa el católico ya no podrá estar a medias tintas, porque el que es católico tendrá que ir a todas. Sobre eso están dando cursillos, ya han empezado, para preparar un pueblo, los laicos, no solo los obispos, sino los laicos,
para que vuelvan a evangelizar todo el país, por tanto, todo el continente. Aquí tenéis las imágenes ante ese secularismo de cómo ha empezado ya todo este proceso. Todos aquí ya los tenéis tan bonitos con estos atuendos. Y aquí veis esa larga procesión, una vez más, como en el Concilio Vaticano II, hace 50 años. ¿Por qué han esperado 50 años? Porque sí. ¿Qué pasaba en la Biblia? ¿Cuándo eran los jubileos? Cada 50 años. Si no sabéis qué son los jubileos, haced un análisis de lo que es la Biblia, una investigación, veréis que los jubileos eran un año especial en la cual se volvía todo al sitio, se hacían las cosas como borrón y cuenta nueva, se empezaba de nuevo para hacer mejores cosas, era un año especial. Pues bien, han esperado un jubileo para hacer eso. 50 años. Y ahora van a cambiar el mundo de verdad. Hablando de reevangelización, aquí tenéis lo que os decía antes. Teóricamente no tiene nada que ver con el catolicismo. Presentan el muñeco Jesús para resaltar la importancia de Cristo en la Navidad. Teóricamente no es un muñeco que esté a la venta, solo que va a ser publicitado por todas partes, autobuses, pancartas, lo que queráis, para que la gente empiece a pensar que la Navidad no es una cosa de compras y pasárselo bien y borracheras y ya está, sino que además sirve para recordar que un día nació Jesús en Belén y que, por tanto, hay que pensar otra vez en que todo esto son fiestas de origen cristiano, entre comillas. Ecumenismo. Recordad, desde puntos diversos se va a trabajar con el mismo fin. La mentalidad dentro de poco veréis cómo va cambiando. Y esto en Inglaterra. ¿Recordáis que había una campaña de bus ateo hace poco tiempo que estuvimos mostrando aquí, ¿no? Pues ahora mirad cómo van a ir cambiando las cosas. Y por si fuera poco, un bar temático basado en Dios, la Biblia y los santos evangelios. Bueno, pues ya al final dices, bueno, ¿esto ya qué es? Aprovechando que uno de los circuitos turísticos más frecuentado por extranjeros es el que está compuesto por las numerosas iglesias jesuíticas, se instaló en pleno centro de la ciudad de Córdoba un particular bar temático con la fe católica como protagonista. Se llama Café con Dios, y algunos de los nombres de los platos que se sirven son 10 mandamientos, templanza y Judas Tadeo. Bueno, al final es que ya no sabes si es pitorreo o recochineo. En este único bar temático en Argentina, con esa inspiración, en Café con Dios, tal el nombre de la tienda, se puede leer la Biblia, rezar y hasta confesarse. Yo no sé si repartirán hostias también, no lo sé. Está ubicado en la calle Obispo Trejo 29, a metros de la iglesia Santa Catalina y en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Es un lugar que creamos con el propósito de dar a conocer el Evangelio y llamar a la reflexión, dijo Antonio Melone, uno de los 7 socios propietarios e integrante del movimiento Renovación Carismática Católica. Bueno, ya veis cómo se está funcionando, ¿no? Y viendo cómo todo va ligado, vamos a ver ahora cómo precisamente para llegar a ese nuevo orden mundial, que ellos son los que están trabajando, tiene que haber más control, tal como hablaban las profecías. Pues aquí tenéis una noticia en inglés, veámosla ahora traducida. Los padres molestos por este tipo de escáner, en lo cual, mirad lo que nos pone aquí, explora las palmas de los niños para pagar por sus almuerzos. ¿Veis dónde pone la mano la niña? Si quieres el almuerzo, vas a pagar. No traigas dinero. ¿Cómo vas a pagar? Pon la manita aquí. La mano derecha, es curioso. ¿Recordáis Apocalipsis que nos decía, no? La mano derecha o en la frente. Van saliendo métodos, con lo cual estamos llegando precisamente a ese punto. Sí que va a ser sábado o domingo la cuestión, pero eso se va a plasmar a nivel económico de algún modo, con esas marcas. Si Dios quiere, pronto podremos hablar ya, cuando terminemos de las puertas dimensionales, sobre el 666. Al fin. Y allí hablaremos de todo esto con bastantes detalles. Por si fuera poco,
Disney World sustituirá las entradas por pulseras R-Fit. Ahora ya no deberéis pagar la entrada y enseñarla por los sitios donde vayáis. Cuando vayáis allí os pondréis un brazalete que incorpora una batería interna no recargable, una pequeña antena y 2 etiquetas pasivas de R-Fit, que es esa identificación mediante radiofrecuencias. Allí ya podréis pagar con eso, ir por todas partes, y son desechables, o sea, mejor nos lo pueden poner. El dinero, ¿para qué lo queréis? ¿Dónde va a ir el metálico? ¿Os dais cuenta? Como poco a poco va así. Pero no solo sirve para eso. R-Fit también sirve ¿para qué? Control de localización. Pues mirad, por si fuera poco, chip o castigo. Estados Unidos castigará a los estudiantes que no se dejen rastrear. Los escolares de Texas que se niegan a ser rastreados por medio de microchips serán sancionados. Deberán llevar esto que les cuelga como identificación en forma permanente para ser monitoreados. Claro, los que dicen, ¿dónde está nuestra libertad? ¿Dónde va todo? Pues ya lo veis, ya lo veis. Vayámonos preparando, porque esto se va a expandir por todas partes. El control sobre la población. Claro, esto está muy bien, se puede quitar y no pasa nada. Sí, podrás tener sanciones. Pero veremos que cuando hablemos del 666 nos vamos a llevar una sorpresa, porque habrá algo que no podremos quitarnos si nos lo hemos puesto. Y lo vamos a demostrar con una cierta palabra griega, pero todo en su momento. Mientras tanto, más temas del fin del mundo. Diréis, ¿cómo? ¿Homosexualidad del fin del mundo? Sí, del fin del mundo. Madrid es elegida sede del Festival Mundial del Orgullo Gay World Pride en 2017. Pues fantástico, vamos. Se va expandiendo. Esto es algo ya considerado normal y no pasa nada. Si tú te manifiestas diciendo esto no es voluntad divina, esto pues ya lo tienes claro, ya sabes de qué vas a ser tildado. Y una vez más recordemos, como en los días de Sodoma y Gomorra, se será venida del Hijo del Hombre también, como en los días de Noé. Todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pues bien, imaginad qué va a pasar con todos los lugares donde la corrupción campa a sus anchas. ¿Dios se va a quedar quieto? Ya veremos cómo no. Pero sabéis, he decidido poneros algo interesante, algo que verdaderamente da gusto de leer, da gusto de ver. Buenas noticias, por fin buenas noticias os voy a poner. Claro, cuando hacemos el repaso de noticias uno se queda un poco, dices, madre mía, ¿no? Es que es una detrás de otra, nos dan bofetadas por todos lados y la que nos vienen. Buenas noticias o buenas nuevas son las dos palabras que equivalen a una palabra que nosotros utilizamos mucho y que a veces no percatamos que sea lo mismo, evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Y, ¿sabéis? He recibido, gracias a Dios, muchísima correspondencia en todos estos años que estamos haciendo estas conferencias, muchísima, prácticamente a diario, comentarios de personas que han decidido, después de ver las conferencias, hacer un cambio en su vida y entregarse a Dios plenamente, siguiendo lo que Dios quiere. Y esto, os digo la verdad, es un privilegio que puedo vivir prácticamente a diario. Un privilegio, porque te das cuenta que la labor que se está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo sus frutos. Y ojalá nos pueda seguir utilizando para cambiar la vida de muchas más personas, preparándose para el encuentro con Cristo. Pues aprovechando esto precisamente, quisiera despedir esta primera parte de la conferencia con un testimonio que recibí, no sé si ayer o anteayer. Buenas noches, hermano, soy venezolana, caraqueña, tengo 25 años de casada, mi esposo es médico y tenemos 3 hijos. Estoy feliz porque gracias a sus conferencias estoy entendiendo el tiempo actual, luego de 30 años en la iglesia evangélica. Esta persona llevaba 30 años en la iglesia evangélica. Siempre investigo todo sobre la palabra de Dios y cuando me fue revelada por el Señor la verdad del sábado, quedé muy mal y con muchas dudas, pero en mi espíritu algo me decía que confiara. Esto ha sido gradual, ya que Dios en su misericordia me hizo saber por su amor la verdad del séptimo día, desde 2007. Y desde entonces he tenido que luchar contra el enemigo,
Ya no tengo ninguna duda. Él manifestó desde el principio de la creación la importancia del séptimo día y yo sigo al Altísimo y no a los hombres. Una mujer valiente, ¿eh? Soy abogada, pero no estoy ejerciendo actualmente, ya que tengo una niña especial a quien dedico gran parte de mi tiempo y el quedarme en casa me ha hecho sacar tiempo para cultivar mi vida espiritual y he pedido a Dios que me dé discernimiento acerca de la verdad de la Biblia. Doy gracias a Dios por hacerme partícipe de su reino. A veces las circunstancias que parecen una adversidad, como Dios las puede llegar a utilizar para bien, ¿eh? Ya mi hija y yo nos bautizamos en junio pasado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es mi deseo ayudar en la obra del Señor desde mi hogar y trabajar en su obra. Y aquí se ofrece para ayudarnos en lo que haga falta para hacer las conferencias. Nos da las gracias, está orando y le doy las gracias desde aquí por mí y evidentemente por las personas que nos ayudan en todo este ministerio, nuestros compañeros y hermanos. Y su compromiso con el Señor Jesús, que Dios lo guarde de las huestes espirituales de maldad y pueda seguir llevando la verdad de su palabra. Un abrazo en el Señor. Pues bien, da gusto, ¿no? Da gusto. Sé que no será la última persona, hay muchas más personas que están siendo convertidas, Dios está llegando a las personas, aprovechando el sistema de conferencias que nos ha impulsado a hacer. Y bien, quiero deciros de que hay muchas personas que nos han escrito hasta ahora. He decidido poneros esto porque después de ver tantas cosas malas, que al menos sepamos que la gente está reaccionando gracias a Dios. Y os insto a los que no habéis hecho el paso aún de entregaros a Dios que lo hagáis, porque el tiempo es corto, muy corto. Pues bien, que Dios os bendiga a todos. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos ya sin más a continuar con la segunda parte en unos minutos sobre las puertas dimensionales. Gracias.